Buenas tardes con todos. Vamos a ver entonces para comenzar nuestra clase. ¿Cómo están? Muchas gracias por los saludos. Ok, entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado para avanzar. Ayer habíamos quedado para que el ingeniero Rimari me ofreció para hacerles un seminario avanzado sobre el programa ETAPS, que es muy útil y espero que ustedes hayan aprovechado porque a veces no nos alcanza el tiempo para hacer eso, así que por eso decidimos que usar la hora de práctica para eso. Espero que les haya sacado provecho, ¿no? Para ese tema. Luego, no sé si habrán tenido oportunidad de ver alguna una película, no sé. Stephanie, ¿se vio alguna película ayer? Stephanie, ¿cuál vieron, por favor? Porque hay varias que usualmente enviamos, entonces no sé cuál es que les pasaría, por favor. ¿Recuerdan? Sobre un sismo. El de Kobe, ya, sí, ese le dije. Ese es interesante, el de Kobe. No es muy larga, han practicado ustedes su inglés. Y es un sismo que ocurrió muy cerca de la ciudad de Kobe. No tiene gran magnitud, pero ustedes han visto el daño, ¿no? 20 segundos duró ese temblor. Y entonces, interesante porque ahora, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver qué diferencia los temblores en cuanto a contenido de frecuencia, o sea, cómo es el movimiento, ¿no? Son distintos por los temblores de distinto origen. Nosotros hemos visto, digamos, en la clase, las dos clases pasadas, un tema interesante que yo les rogaría pues que lo tomen, lo recuerden, los criterios de diseño, ¿no? O sea, qué cosa debe pasar con un sismo, para qué sismo diseñamos, ¿no? Entonces hemos visto que si bien definimos un sismo severo para ver cuál es el sismo de referencia, digamos, no damos esa resistencia, sino damos una resistencia reducida. Pregunta, entonces, para qué tipo de sismo nosotros diseñamos? Para un sismo moderado, o sea, nuestra resistencia de las edificaciones que producimos nosotros es moderada, suficiente para los sismos leves, digamos, límite para los sismos moderados con algo de daño, ¿no? Y ahora se ha precisado que ese daño tiene que ser reparable, y usualmente significa que las fisuras que se pueden producir, pues, no pasan de 1 milímetro, se pueden inyectar con epóxico y se restituye la continuidad de la estructura, ¿no? En ningún momento se pone en peligro la estabilidad de la estructura. Y cuando ocurre un sismo severo, nosotros esperamos, con los conceptos que hemos visto de disipación de energía, que ya quisiera que ustedes los manejen, y si hay alguna pregunta, nos vemos con mucho gusto. Disipación de energía cuando excedemos la resistencia. Entonces, cuando se excede la resistencia, entramos en el rango inelástico, pues ya, digamos, en una sección de concreto armado, el refuerzo se estira más allá del esfuerzo de fluencia, y como ustedes saben, pues se estira y se deforma sin incremento de esfuerzo, ¿no? Y la sección se gira, entonces ahí se disipa energía por comportamiento histerético, eso que entramos generando unas curvas. El área encerrada en cada ciclo de esos es energía que se disipa porque se queda deformada la estructura. Y así enfrentamos al sismo severo. O sea, es la capacidad de ductilidad. Y la ductilidad no nos va a servir para el sismo leve porque no se entra en el rango inelástico, ni para el sismo moderado, solamente para el sismo severo. Y dar ductilidad cuesta, porque tenemos que nosotros ponerle estribos a las vigas, ponerle estribos a las columnas para confinar el concreto, ¿no? Eso han aprendido ustedes en su curso de concreto y ahora lo estamos usando. Entonces, lo bueno que hay que tener presente es que nosotros no resistimos pues cualquier sismo, ¿no? Porque eso ocurren, digamos, a tiempos, periodos de retorno mucho mayores de lo que dura nuestra estructura. Entonces eso hemos revisado, ¿no? Visto en las clases pasadas, yo le pedí que ustedes leyeran en la norma los principios del diseño sismoresistente.
Ok, ahora vamos entonces a continuar. Estábamos viendo lo del tema del origen de los sismos. Vamos a terminar ese tema y pasar ya a cuantificarlos, ¿no? Los sismos. Ahora permítame compartir para pues, podamos seguir entonces con la clase. ¿Alguna pregunta que alguien tiene por ahí? 33 nomás somos de los 40 y tantos. Bueno, no hay problema. Compartir. Ok, entonces nosotros hemos visto 3 movimientos de las placas, ¿no es cierto? Separación, subducción y transformación. O encuentros convergentes, encuentros divergentes o encuentros transformantes. Hemos visto también los valores de cuántos centímetros al año son estos movimientos. Es, digamos, una especie de velocidad, ¿no? De las placas, pues entre 1 y 9. En algunos sitios extraordinarios por ahí habíamos visto un poco más de 10 centímetros al año. Acá en nuestro medio, nuestra placa Nazca entra, la placa sudamericana, más o menos 6 a 7 centímetros al año. Ahí en el CISMI tenemos un GPS de alta precisión, quizás el doctor Estrada, que ustedes conocen, también les habrá comentado, y eso es lo que me contó en algún momento que se ha medido, ¿no? Y por supuesto el Instituto Geofísico también tiene instrumentos. ¿Ve? Este es interesante, habíamos visto la vez pasada sobre lo de cómo era el encuentro de la placa de la India, que encuentra, la placa de la India puede ser desplazado desde la Antártica hasta su posición actual, imagínense, ¿no? Y entonces al encontrarse acá, ha levantado esa punta, al encontrarse con el continente euroasiático, la placa euroasiática, y se han formado los Himalayas, ¿no? Y aquí parece poquito, pues eso habíamos comentado, ¿no? 8 kilómetros contra los 12.700 de diámetro de la Tierra, poco. Y tenemos estos plegamientos que son justamente los Himalayas y todo esto en la parte oeste de la China, ¿no? Ok. Habíamos visto también esta falla de San Andrés que pasa por el continente y en realidad es el encuentro entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Mira, transformación. ¿Ve? Un movimiento para... Entonces como ustedes ven, hay un montón de pueblos encima, ¿no? Y esto pues se va deformando y las pistas atraviesan esa falla. Ahora vamos a ver un ratito la teoría del rebote elástico donde había evidencia de eso. Hay una película también sobre ese tema, a ver si nos sobra tiempo la pasamos en algún momento. Miren la cantidad de pueblitos que hay aquí encima. El día que esto se mueve, pues estos pueblos sufren movimientos muy grandes, ¿no? Y hay daños muy extendidos. Ya, eso también ya habíamos visto estábamos en las eras, ¿no? Revisando la teoría de la tectónica de placas propuesta por Wegener en 1912 y que habían dos continentes, un solo continente de toda la Tierra, ¿no? Recuerden que la Tierra tiene 4.500 millones de años de existencia, ¿no? Según las últimas teorías. 4.500 millones y solamente hace 225 millones comienza este proceso de separación. Primero en dos supercontinentes, la Eurasia con Groenlandia, y luego van separándose a los continentes que nosotros conocemos. Acá está toda la Tierra, ¿no? Entonces se van separando en los dos continentes grandazos. Acá está la Antártida, mira, Australia, la India, ¿cómo va a irse hasta acá? Pues, va viajando. Ustedes dirán, ¿cómo saben eso? Ahora vamos a ver, pues. Acá está el Atlántico Sur, todavía está cerrado, el Atlántico Norte se va formando, ahora ya se separa todo esto, ¿no? Y ya tenemos los continentes como ahora. Este es un poco el proceso como los científicos suponen que ha sido el viaje de la India. Mira, hace 75 millones de años, 55, 38, 10 millones de años la India ahora. ¿Cómo se sabe esto? A través del paleomagnetismo. Una a ver, debería moverlo un ratito. Acá está, ¿ya? Vamos a pasando a esto, después regresamos. Evidencias de la deriva continental. Primero, la correspondencia de contornos de las plataformas. A ver, entonces vamos a mirar acá. Miren ustedes esto, ¿no? Ah, mira, esto se veía de hace siglos porque en el siglo XVI, en los comienzos de 1500,
se hace pues el primer mapa de América, ¿no? Por Américo Vespucio. Yo lo he visto ahí en el Museo de los Estados Unidos, un mapa grande, ¿no? De hecho, preso por un alemán y le pone América. Ahí está. Entonces, alguna gente perspicaz y dice, oye, mira, parece que esto cuadra acá, efectivamente. Pero mucho más difícil imaginarse que el continente norteamericano que está acá ha estado pegado acá. Ah, más difícil, ¿no? Mira, porque tienes que girarlo. Acá tú basta que lo cierres, ¿no? Acá tienes que girarlo. Entonces, este proceso, espérate, pero eso claramente, esa es una de las evidencias. Ahí está clarita, está bonito, ¿no? Otra es el paleomagnetismo. Ese es importante y de ahí es que es lo que estoy mostrándoles lo de la India. Los minerales muestran características de los campos magnéticos al cristalizarse o sedimentarse. Entonces yo voy a obtener muestras de una parte, digamos, acá por supuesto, ¿no es cierto? Una muestra y me sale que ese mineral que guarda pues dónde han estado orientadas las partículas magnéticas, como ustedes saben, bueno, ahora ya no se usa atajador en el colegio, supongo, ¿no? Pero antes los atajadores traían una brújula y la brújula siempre pues marca el norte magnético. Entonces cuando los minerales también se solidifican y tienen partículas magnéticas, apuntan al norte magnético. Y resulta que si obtengo muestras que tienen 75 millones de años, y resulta que no te están apuntando en otra dirección, al norte magnético. Entonces yo puedo deducir en esa fecha dónde estaba, por ese retroceder en el magnetismo, dónde estaba esa partícula. Y así voy encontrando partículas de diferentes edades y voy determinando su orientación magnética con respecto al norte magnético. Y así puedo ir sacando ese tema. Así es como se ha hecho eso. Por eso es que es tan importante no solamente pues determinar la edad, que eso es un tema de las técnicas de carbono 14, como ustedes saben que va decayendo la radiación en un cierto tiempo y se puede sacar sobre esa base la edad de minerales, de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, y la otra es no solo la edad, sino saber que las características al cristalizarse, digamos, como que guardan el campo magnético. Eso es muy importante, ¿no? Para esto. Después la correspondencia de sucesiones litológicas, o sea, una roca similar a una en otro lado del continente con fósiles muy similares. Por ejemplo, en su curso de geología seguramente les han enseñado que en Lima tenemos un anticlinal, ¿no? Esas formaciones de que la roca sedimentaria se mueve así o así. Anticlinales así y sinclinales así, ¿no? Y esos cerros que están al este de la universidad, esos coinciden con la isla San Lorenzo y se ha erosionado toda la parte del centro. ¿Sí? Entonces son sucesiones litológicas, igual entonces se ha encontrado en el África y en la costa oriental de Sudamérica, igual con los fósiles muy similares. Y por último, la que a nosotros nos interesa también, que ha habido movimiento, es la observación de la distribución de zonas activas de los sismos y los volcanes. Ajá, porque en este proceso entonces se van produciendo sismos y volcanes. Ahora regresamos un ratito a esta de acá, bueno, esa ya la vimos. Aquí entonces una lista de las placas que se identifican, 22 placas, bueno, después pueden leer ustedes, veamos la figura mejor, ¿no? Vean que la placa sudamericana tiene pues parte continental y parte oceánica, con distinto espesor, por supuesto, ¿no? Y a nosotros nos atañe directamente la placa Nazca que la placa sudamericana, tanto del norte de Colombia hasta Chile, ¿no? Ya habíamos visto en la clase pasada, la dirección son placas convergentes. Entonces, cuando hay convergencia, hay fosa, porque una placa entra debajo de la otra. Y la fosa Perú-Chile existe, se conoce de los tiempos del virreinato, ¿no? Entonces sí, había eso, ahora sabemos que es la traza de la unión de estas dos placas, ¿no? Como ustedes saben ya en el curso de descriptiva, en dos planos yo tengo esa línea, esa es la traza, ¿no? Acá al norte tenemos la placa del Caribe, todos estos países de Centroamérica y lastimosamente esto que hemos visto en Haití, pues
el movimiento es debido a esta placa, ¿no? Que además atraviesa Centroamérica en Nicaragua y Guatemala. Por eso estos países tienen sismos tanto en el Pacífico como en el Atlántico, como en el Caribe, ¿no? Que es el Atlántico. ¿Ve? Acá está la placa Cocos, que ha producido un sismo en México ayer, antier, ¿no? De 7.1, bueno, no es muy como el de Pisco, ¿no? Pero acá en Acapulco. Y de ahí a Ciudad de México está lejos, ahora veremos por qué es que pasa eso en Ciudad de México, que se sienten estando tan lejos. Acá en Canadá, Juan de Fuca y Rivera, la enorme placa del Pacífico, que se mueve hacia el oeste, la placa Nazca se mueve hacia el este. Y acá pues está la cordillera, ¿no? Tanto acá como acá. La placa sudamericana que se une a la placa africana aquí se van separando y se forma esta cordillera. Aquí está Islandia, habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes la fotito? Islandia va separando de para acá, y se va formando nueva. Y todas estas islas volcánicas que están acá en el Atlántico tienen este origen, ¿no? La norteamericana es gran. Esta es una proyección Mercator, como ustedes saben, la proyección Mercator lo vuelve en un plano, entonces lo que tiene gran latitud lo han estirado para que pueda ser horizontal, por eso se ve más grande, ¿no? Pues si yo lo vuelvo a achicar así, no es tanto en realidad. Pero mira, acá está el continente norteamericano, hasta Centroamérica, y está la parte marina, ¿no? O sea, Groenlandia está en la placa norteamericana. Ajá. Todo esto, ¿no? Luego hasta por acá, hasta encontrarse en prácticamente, esto es Corea, ¿no? Acá está, no, perdón, Corea es acá, este es Kamchatka, acá está Japón, ¿no? Hasta por aquí. Entonces, aquí en este esquema se ve claro la placa filipina, que es como un rombo, la placa del Pacífico, la placa norteamericana y la placa eurasiática que, digamos, tienen actividad sobre el Japón. Por eso hay tanta sismicidad en este país. Y bueno, eso nos ha ayudado para poder aprender de ellos su experiencia en el tema sísmico, ¿no? Acá está la placa australiana, y que es la placa de la India, junto, en realidad le dicen placa indo-australiana, ¿no? Pero bueno, acá está separado. La placa arábiga, abajo tenemos la placa antártica, la placa de Escocia, en fin, hay algunas otras subplacas por ahí, la de Turquía, que hay también por acá, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces ya vimos las evidencias. Distribución de sismos, vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ¿qué es un sismo? Aquí yo lo he puesto separado. A todos ustedes se me van a aprender esto, pues, porque ya son ingenieros, van a tener que poder explicar a cualquiera, ¿no? Pero aquí lo he puesto separado para que podamos analizar cada línea. Primero dice vibraciones o sacudimientos de la corteza, ¿no? Ya. ¿Qué diferencia entre vibraciones y sacudimientos? Voy a preguntarle a algunos de ustedes que son bien moscas, ¿no? Vibraciones y sacudimientos. Aquí, uy, aquí, ahí, ya sé, algunos tenían baja señal, pero ahora sí todos están bien, ¿no? Muy bien. A ver, Piero Trujillo, ¿usted qué opina? ¿Qué diferencia hay entre una vibración y un sacudimiento? Una ligera diferencia, a ver que usted nos puede ayudar. Buenas noches, ¿Aló? ingeniero. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? ¿Sí? Ahora sí, Piero, adelante. Buenas noches. Bueno, vibración yo creo que es una... Es, se puede llamar como onda. En el caso de sacudimiento, por ejemplo, si tenemos un objeto, se mueve de manera horizontal, de izquierda a derecha, ¿no? Es un pequeño sacudimiento que puede generar daño. Ya, ok. Y entonces la parte de vibración, usted está hablando de onda, ¿no es cierto? Eso está bien, o sea, es un fenómeno continuo digamos, de un sentido en el otro. ¿Y qué le asignaría usted para definir cómo caracteriza usted una vibración? ¿Cuál es la propiedad que nosotros escuchamos en la radio, ¿no es cierto? O la luz, ¿qué es características de las ondas? Aquí Stephanie me ha puesto muy bien, vibración es la propagación de una onda, efectivamente. Pero, ¿qué caracteriza una onda? Las ondas se caracterizan por la frecuencia.
Frecuencia, muy bien, exacto, muchas gracias. Frecuencia o periodo y también la amplitud, como me está diciendo acá Jaldo, correcto, también la amplitud, ¿no? La frecuencia. Eso es. En cambio, un sacudimiento tiene la peculiaridad que es también, pues, en un sentido o en el otro, ¿no? O sea, es un movimiento, por decirte, también cíclico. Pero usamos la palabra sacudimiento para indicar que no tiene una única frecuencia. Ahora ustedes recuerden cómo es el último sismo que hemos sentido. ¿Cómo sienten ustedes el sismo? Bueno, se mueve, suena. Quiere decir que hay distintas frecuencias ahí superpuestas. ¿Ve? Entonces, sacudimiento, en inglés dicen shaking los gringos. Todos han tomado milkshake, ¿no es cierto? Ahora se dice un batido, ¿no? Pero antes era pues milkshake. No, shake significa eso, shaking, sacudimiento, pero no es pues una cosa, digamos, periódica, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando el sismo trae una serie de ondas, trae una serie de ondas superpuestas de distintas frecuencias. Por eso es que no podemos hablar de una sola, ¿no? No como un silbato, ¿no? Que tiene una sola frecuencia. Entonces el sismo trae, por eso, varias frecuencias y por eso hablamos de sacudimiento. Por supuesto que hay ondas predominantes. A ver, acordémonos de un sismo. ¿Cómo nos sacude? Tiene una frecuencia pues predominante, la más fuerte, ¿no? Depende del origen, de qué da origen al sismo y por dónde se propaga. A ver, todos a notar, todos tienen que saber cuáles son las tres fuentes de movimientos o de entre las placas que tienen dan origen a distintos sismos. Separación de las placas, subducción de una placa debajo de la otra y transformación de una placa. Esos son los tres tipos de movimiento. Dependiendo de ese tipo de movimiento, se generan distintas frecuencias. O sea, si yo hago una cosa así, yo hago así, suena distinto. Ajá, suena distinto quiere decir que tiene distintas frecuencias, ¿no es cierto? Ya, entonces primero, la fuente. ¿Cuál es la fuente en la que se origina el sismo? Si es subducción, transformación o separación. Y segundo, esas ondas que genera el sismo, como está diciendo ahí en la segunda línea, causada por ondas sísmicas, van a atravesar, pues van a propagarse. Y cuando afloren a donde está mi construcción, el suelo que está debajo va a actuar como amplificador o como reductor de la amplitud, como amortiguador o como amplificador, dependiendo de las características de frecuencia del movimiento y de las características de vibración del propio suelo. Mira, así de simple es el tema, ¿no? Interesante. Pues en nuestro medio, los sismos que son, la mayoría son de subducción, son de alta frecuencia, tienen altas frecuencias. Altas frecuencias quiere decir que son tan altas que las escuchamos. Ajá, alta frecuencia, por eso suena. Los sismos en otros países no suenan, tienen menos frecuencia, se mueven nomás, pero no tienen la frecuencia. Para que suene tiene que tener pues una cierta frecuencia. Y voy a preguntarle aquí a Ángel Tawa, cuál es la menor frecuencia que él escucha como ser humano y cuál es la más alta. ¿Qué frecuencias escuchamos, Ángel? ¿La más baja o la más alta dice? Dime las dos, cualquiera, la que se te venga a la memoria. ¿Tú vas a esos Pucha, conciertos no. de rock en que tienen unos parlantes de 10 metros de alto? Eso le iba a decir, no, los conciertos de cumbia, de Guaralina, Ya, pues esos ya. Y entonces, ¿qué explotan. frecuencia es la más baja que después es tan fuerte que se te mueve así el pecho, ¿no? Sí, la más baja y sí. ¿Cuál ¿Cuál podría ser? será la más baja que oímos los humanos? Ya, dime entonces la más alta, pues. Eso, pues lo de los parlantes con música que suena y No, te pero hace frecuencia, vibrar pues, todo. no, una cosa, no te confundas, digamos, la potencia, que es la amplitud, ¿no? Con la frecuencia. Frecuencia baja y frecuencia muy alta, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ahí ya me están dando respuesta ya. Muy bien. 20 Hz es la más baja, efectivamente. Y la más alta, 20.000 Hz. Ustedes que están jóvenes y nuevos pueden hacer. Yo ya escucho hasta 14.000 nomás. El otro día fui a dar mi examen para el manejo
Y me dice, usted escucha como un joven de 15 años porque ahora esa mala costumbre de usar los audífonos a alto volumen los va a volver sordos. Cuando tengan 40 o 50 van a oír la mitad de lo que deben. Tengan cuidado con ese rollo, ¿no? Pero efectivamente aquí varias respuestas que tengo de Rodrigo Pachas, dice 20 a 22 Hz, 20 Hz. También Santiago Herrera, 20 Hz. También Stephanie, 20 Hz. Y la más alta, 20 kHz, me ha dicho Stephanie correctamente. O sea, 20.000 Hz. De 20 a 20.000 es lo que escuchamos normalmente los seres humanos. Entonces, para escuchar un temblor, quiere decir que produce frecuencias más altas de 20, ¿no es cierto? Claro, pues, así es, ¿no? Y son frecuencias bajas, por eso uno escucha un ruido sobrecogedor. ¿Quién no se asusta cuando el temblor es fuerte? Oye, hay gente que no es humana, seguro, ¿no? Pero la mayoría, lo normal, nos asustamos porque es un ruido que no sabes de dónde proviene. Eso es lo que le da miedo a la gente, porque suena por todos lados. Entonces uno se siente así pequeño, ¿no? Como somos. Claro, entonces, así es. Entonces, estas vibraciones o sacudimientos que nos llegan son causados por estas ondas sísmicas. Las vibraciones por las ondas sísmicas. Pero cada sismo tiene un conjunto de ondas, ¿ya? Eso tengamos presente. Las predominantes en los sismos peruanos, aquí en Lima, digamos, son entre 5 y 7 Hz. Pero tienen armónicas que son mayores, ¿ah? ¿Por qué bien se generan las ondas? Y ahí está la tercera frase. Dice que se generan por súbita liberación de energía elástica. Así es. ¿Dónde sale la energía? Está acumulada en la corteza y parte superior del manto, o sea, en la litosfera. Ahí está acumulada la energía. Ah, esto me da un dato interesante. Más abajo, donde ya no hay litosfera, no hay sismos. La litosfera tiene un cierto espesor, después va entrando hasta cierto, hasta 700 kilómetros, y ahí ya se funde en la estenosfera. Más adentro ya no hay sismos. ¿Por qué? No hay, pues, quien contenga la energía, que es la que se libera y nos produce las ondas sísmicas. A ver, qué interesante, podemos concluir de aquí directamente, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay esta energía acumulada? Está originada por la deformación producida por las fuerzas. ¿Y de dónde son las fuerzas? De las corrientes de convección de calor. ¿Y por qué hay corrientes de convección de calor? Porque el gradiente de temperatura de la Tierra lo produce. Si no hubiera diferencia de temperatura entre el centro de la Tierra y la superficie, tampoco habría estas corrientes de convección de calor y tampoco habría estas fuerzas que deforman las placas y que al liberarse esta energía se propaga como onda sísmica. Mira, tiene mucha lógica, ¿no? Ahí está, ya saben ustedes cómo es que si pienso. Y ahora vamos a vernos después características técnicas de este tema de las ondas sísmicas. Listo, ¿alguna pregunta entonces? ¿Sabes qué pregunto yo a veces? Dígame todo el proceso por el cual se genera un sismo. Lo que quiero es que me digan con sus propias palabras esto que está puesto aquí. Y el proceso por el cual se genera el sismo lo leemos de abajo para arriba, ¿no es cierto? Ajá. A ver, aquí, ¿qué cosa yo tenía? Creo que era un... A ver si lo puedo... No sale, ¿no? Vamos a abrir otra paginita para ver qué cosa pasa. Creo que es una peliculita. Ah, no, es una peliculita sobre el sismo de México, pero el del año 2020. El del 2020, mira. Ah, miren cómo se hace el movimiento en esta piscina. Da miedo, ¿no? Se ha quedado moviendo el sismo con baja frecuencia y se ha quedado moviendo así. Ya. Muy bien. Ya, entonces se libera esa energía del sismo cuando las placas se rompe esa unión entre las placas. Entonces, como que se estira la placa, ahora vamos a ver una fotito por ahí, y esa energía se libera como una explosión. Pero la energía, como ustedes saben, pues se va transformando, ¿no? Yo gasto, digamos, energía en romper las rocas, porque no es que está así, no están trabadas, hay lo que se llaman las asperezas, y ahora la gente está
acostumbrándose a esos términos entre una placa y otra, está trabado ahí. Entonces cuando se rompe, eso toma energía romper esa roca, esa fricción produce calor, se transforma parte de la energía en calor, luego este proceso se hace a cierta velocidad, una masa enormes que se mueven a una cierta velocidad, para que adquieran esa velocidad uso energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Y hay cambios también de nivel. Algunas partes de la que está encima sube y eso adquiere energía potencial. De manera que solamente por disipación de energía, por vibraciones, aproximadamente el 5% de la energía es la que nos llega, felizmente. ¿Ah? Parte se va en eso otro, ¿no? Ya. Aquí, ¿qué cosa vemos? Esta es una figura de epicentros mayores de 5 entre 1980 y 1990. Qué interesante, ¿no? Bordes de las placas. Aquí están en amarillo son los bordes de las placas. Y vean ustedes, pues, que justamente los sismos coinciden con esos bordes. Por eso, dentro de la teoría que dice, oye, esto se está moviendo, efectivamente verifica que las placas se están moviendo y al moverse, producen sismos. Los efectos de los movimientos de las placas son más perceptibles en sus bordes. Ajá. Miren ustedes ahí, estos que son de separación, ¿no? Bien encima. En cambio acá estos tienen un cierto ancho. Acá y acá. ¿Por qué? Son sismos de subducción. Entra uno respecto al otro, entonces se ubican en diferentes posiciones. En cambio, estos de separación son exactamente con la cordillera interoceánica, ¿no? La atlántica, la dorsal atlántica, la dorsal, ¿no? Los otros son sismos de subducción. Entonces, esto nos dice, pues, efectivamente, que hay ese tema. Ahora, ve, acá está, pues, en el medio de la placa, hay eso que llaman esos puntos calientes en que también aflora el magma. Por acá hay una placa de Somalia que se está separando. ¿Ven? Ahí hicimos acá. Esta punta, que es el cuerno de África, se está separando de la placa africana, ¿no? Y hay, bueno, acá hay otras placas, la placa persa y otras más. Ya está. Sobre eso, entonces, cuando hay subducción, surge la clasificación de los sismos por profundidad focal. 3 profundidades. ¿Ya? Hablamos de focos superficiales, intermedios y profundos. Entonces, por ejemplo, acá, pues en esto, cuando hay separación, son prácticamente superficiales, son hasta 70 kilómetros de profundidad. Superficiales, 70 kilómetros. Bueno, pues este tema es hasta los 700, ¿no? Entre 70 y 300 tenemos focos intermedios. Y profundos, dice de 300 a 600. Otros autores dicen de 300 a 700. Otros 660, en fin. Esto es del año 72, o sea que seguramente hay más información más precisa, ¿no? Y acá en este esquemita, litósfera dice corteza, ¿no? Acá está la corteza continental, la litósfera, o sea, la parte superior del manto, está la corteza oceánica, que es más delgada, ¿no? La litósfera es todo. Entonces ya sabemos algo más. Acá, en esta figura, el libro de Tarbuk, yo les había comentado que está en el aula virtual. Un ratito. ¿Dónde estamos? No está cargado. Vamos a cerrar esto ya. Sí, pues no he cargado. Está aquí con asistencia. Acá está, ¿no? Acá está. Ok, vamos a regresar. Ya. Entonces aquí tenemos 3 capítulos del libro de Tarbuk, El interior de la Tierra. Vean lo que está muy bueno. Otro capítulo de tectónica de placas ya hemos estado viendo, entonces ya estamos en nos está ganando el tiempo, ¿no? Y ahorita ya estamos entrando también a los terremotos. Hay más información ahí. Estamos nosotros en Sismología 1,
y el resto ya está cargado, por favor, en la aula virtual. Ahora que no hay mucho que hacer, dedíquenle un tiempito, por favor. De ahí yo he sacado del libro de Tarbuco otra figura más moderna, quizás, ¿no? Ve, acá en esta zona, está Nueva Zelanda, y están las Islas Tonga, hay una zona de subducción, fosa. Entonces, cuando hay subducción, hay fosa, porque una zona entra debajo de la otra, ahí está la fosa, ¿no? Pues, digamos, hasta 8 kilómetros, ¿no? Tiene, pues, es también profundo, ¿no? ¿Cuál es la profundidad promedio del océano? ¿Quién sabe? Vamos a preguntarle aquí a Elian Romo. Elian, ¿cuál es la profundidad promedio del océano? Los océanos en general. Elian, Sí, ingeniero. profundidad del océano. 3.900 metros aproximadamente. ¿De dónde has sacado? ¿De qué página de internet? Son 5 kilómetros. Sí, es lo que iba a buscar. Has buscado al toque. Muy bien. Bueno, yo he leído más o menos que sí, los libros de física, 5 kilómetros, que tampoco es mucho, ¿no? Pero ese es la profundidad promedio. En las fosas es más. Las fosas es hasta 8 kilómetros, ¿no? Entonces 5 promedio sí. Uy, vamos a pasar lista, por favor. Aguilar, Presente, ingeniero. muy bien. Espérate, vamos a cargar la otra paginita, ¿no? Esta paginita por si acaso quieran usar el chat, levantar la mano. Baltasar ya contestó. Ahí está. Cárdenas, Alcarraz. Cárdenas, Alcarraz. Cárdenas More, Buenas noches, nuestra ingeniero. subdelegada. Hola Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Caicho. Caicho Freddy. Chaviguri. Presente, ingeniero. Hola. Ciesa Rivera. Nicole. Ok, Nicole. Conde. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ya. Buenas noches. Cungona Renata. Está. Contreras Condori. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Katia. Durán Carrasco. Aldair. Flores Ruiz. Flores Ruiz, Luis Jean-Pierre. Guardales, Orellana. Ya. Herrera Mazuelos. Muy bien. Guamaní Rodríguez. Presente, Guamaní ingeniero. Rodríguez Kevin. Presente, ingeniero. Ok. Ya. Guapaya Villanueva, Natale. Ok. Japay Liñán. Muy bien. Justo Quispe. Justo. Ya, ok. Lagos Quispe. Muy bien. León Mori, Adriana. Ok. Loyola Samayoa. Bien. Maldonado, Anco. Ya. Malpartida, Alarcón. Ya. Minaya Gamboa. Muy bien. Monte Sumarriba. Monte Sumarriba. Ok. Oviedo Zúñiga. Ya. Pachas Castilla. Ya. Palacios Rivera, Diana. Ok. Revilla Barbosa. Reinaga Gómez. Reinaga Gómez. Rojas Estrada. Ah, ¿dónde está usted, Reinaga? Ha venido corriendo a pasar la lista. Rojas Estrada. Ya. Romero Mendo.
Romo Carrillo, ya me contestó Romo, ¿no? Sánchez Hernández, también está. Silva Guamán, Sosa Portocarrero, Tafur Sánchez, Tagua Mautino, Torres Mora, bueno, nuestra delegada siempre está ahí, gracias. Tobar Huarca, muy bien. Tobar Tumbillo, y Trujillo Olortegui. Ok. Por ahí está el cuento que uno se fue a los servicios y dice, todos se van a los servicios cuando no pasó lista. Y había aprendido eso, ¿qué cree? ¿No? Entonces, Flores Ruiz dice que sí está. Ah, ok. Muy bien. Entonces vamos a guardar eso. Ya, entonces sigamos acá. Estábamos viendo lo de los sismos superficiales, intermedios y profundos, ¿no? Acá está, pues, superficiales, intermedios, profundos. Esta zona donde se producen los sismos se llama zona de Benioff. Guadati, Benioff, está viendo ustedes, ¿no? ¿Eh? Acá dice hasta 600 y pico. Y lógicamente, pues, cuanto más profundo, por eso tiene un ancho acá, ¿no? Ahí vamos a ver otra vista en que está la profundidad con colores y se ve, pues, como un arco iris. O sea, no se producen en esta línea solamente, sino acá. En cambio, cuando hay separación, sí están todos en la misma línea, ¿no? Entonces, hasta 70 kilómetros superficiales. Entre 70 y 300, intermedios, profundos hasta 700. En esta vista tenemos colores. Acá ve, sepia hasta 33, amarillo 71, hasta amarillo son los superficiales, luego hasta 300, aquí azules, y luego ya más profundos, aquí habla hasta 800, ¿no? Pues todas las que son zonas de subducción, que me he marcado yo aquí nuestro contacto de Nazca con Sudamérica, ¿ve? Se ve como un arco iris, ¿no? Acá más claro, ¿ve? Van cambiando los colores. En cambio, lo que está solo color sepia son sismos de transformación o de separación, más superficiales. Más superficiales nos llega pues con más fuerza, o sea, superficial es más dañino, pues. Claro, más profundo abarca más zona, ¿no? Porque como que está lejos, como un foco que está lejos. Uf, abarca más. Pero si está más lejos, se va atenuando, porque la vibración consume energía, va gastando la energía, se va disipando la energía y va llegando con menos intensidad. Por eso cuando el sismo ocurre a grande distancia de nuestro país, nosotros ni nos enteramos, excepto por las noticias, ¿no? ¿Alguien ha hecho alguna pregunta? A ver. No. El último temblor en Mala fue superficial, dice aquí Sebastián. ¿Qué profundidad? Ya no me acuerdo, Sebastián. 50, 60 debe haber sido, ¿no? Por ahí. 47 kilómetros, correcto. Superficial. Ya tienen ustedes información para manejar eso. Ya, acá hay una tablita que también está en Interbook. A ver, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque estas cosas son más o menos estadísticas. Por ejemplo, antes yo había escuchado, estaba en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que sismo de magnitudes mayor a 8 hay uno al año. Acá se dice 1.4. Bueno, muy importante la distancia, por eso dice acá, efectos cerca del epicentro. Porque si yo estoy lejos no lo voy a sentir, cuidado. ¿Eh? Más de 8 es un sismo grande. Causa destrucción intensa en las comunidades próximas al terremoto. De 7 a 7,9 terremotos importantes infligen graves, como el que ha pasado recientemente en México, ¿no? 18 al año. De 6 a 6,9, 200 y pico. De 5 a 5,9, 800. Mira la cantidad. De 5 a 5,9 produce algo de daño, pero menos de 5 ya no, pues. A menos que estés muy cerca, digamos a 10 kilómetros, 12 kilómetros. Así ha habido uno en Nueva Zelanda, en Christchurch, 5,6 creo, de daño tremendo, ¿no? Entonces, este de Kobe 7,1, pero está ahí nomás. Entonces llega con mucha fuerza, ¿no? Así es. Entonces, viene la cantidad de sismos que hay. Miren, los miles de sismos de magnitudes menor que 2. No se siente, pero se registra. 600.000.
De 2 a 2.9, 300.000. De 3 a 3.9 sentido por 49.000, 50 prácticamente. Acá lo que ya la gente empieza a sentir, ¿no? Sismos de 4, 4.9, 6.000 y pico. O sea que tranquilo, acá rato puede haber un temblor, pero normalmente va a ser de baja magnitud. Sismos así grandes en el mundo, uno al año. ¿Ya? Aquí tenemos esto, pues, el famoso anillo de fuego, círculo de fuego, que dice, les encanta hablar a los periodistas así, ¿no? Ustedes no usen esos términos, pues ese es para periodistas. Yo les muestro aquí porque es una curiosidad. Pero observen que hay zonas de subducción, fosa, ¿no? Están aquí en inglés, ¿no? La fosa Perú-Chile, la fosa centroamericana, la fosa de las Islas Aleutianas, de las Islas Kuriles y de Japón, de Bunín no la conozco, las Islas Marianas, la fosa de las Filipinas, y aquí está la fosa de Java, donde hubo este sismo grande del año 2004, fue, ¿no? 2004 acá, que murieron como 300.000 personas, principalmente por tsunami en esta zona. Indonesia, acá está Java, Borneo, ¿no? Estas islas. Este es el punto más profundo del Pacífico, 12 kilómetros. Se llama el Challenger Deep, 12 kilómetros, ¿no? Y acá hay otra fosa más, y está Nueva Zelanda, están atravesadas también por una todo esto, esta zona acá se produce un porcentaje muy alto de los sismos en esta, alrededor del 90 y tantos % de los sismos en el mundo ocurren en esta zona. Ya, a ver, enfoquemos más nuestra vecindad. Aquí tenemos este mapa que dice riesgo, ¿no? O sea, de que en realidad es peligro sísmico, ¿no? Mira, peligrosidad. En realidad debería decir peligrosidad, porque guardamos nosotros el término peligro para expresar la probabilidad de ocurrencia del sismo, ¿no? Riesgo decimos ya para cuando estamos hablando de pérdida. Pero bueno, en general con los colores nos van diciendo las zonas de mayor y menor sismicidad. Claramente aquí estamos paralelos a la zona de subducción, lógicamente, más cerca a la costa hay mayor sismicidad, ¿no es cierto? Mayor peligrosidad. Más lejos. Es curioso que en la zona noreste de Brasil también hay un tema local, al parecer. Miren Haití. Acá está Haití, ¿no? República Dominicana, la parte sur de Cuba también están expuestos, ¿no? Aquí está Centroamérica, bueno, México, que está Guatemala, Nicaragua, y aquí está El Salvador, este país chiquitito, ¿no? Honduras británica, acá está Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Toda esta zona por la placa de Cocos, ¿no? En México en realidad es la zona de aquí de la costa, lo que ocurre es que en la zona de la Ciudad de México hay un problema de microzonificación muy severo. A ver, mirando aquí esta vista, aquí dice, por ejemplo, la velocidad, 71 milímetros al año. Efectivamente, más o menos eso lo hemos comprobado. Nosotros tenemos por acá 60 y tantos milímetros al año en el sismito. Y vea lo que indica esto, es la profundidad de los sismos y la magnitud. Los diámetros de los circulitos esos indican magnitud. Lo más chiquito de 5 a 7, lo más grande más de 7,5. Y luego hay unas curvas de nivel de profundidad, ¿no? Las primeras de 0 a 120, cada 20 kilómetros, las rojitas. Luego las amarillas más profundo, de 100 hasta 300. Luego las verdes hasta 500 y hay unas azules hasta 600, más de 40. ¿Ve cómo va bajando esto en profundidad? Entonces, cuanto más al este, más profundo. Más profundo significa también más lejano. Eso es una gran cosa. Pero vean ustedes cómo se acumulan los sismos justamente a lo largo de la falla, ¿no? Esta falla que entra hacia acá. Ya, entonces sobre lo que hemos visto en nuestro país, la sismicidad es el resultado de la interacción de las placas de Nazca y Sudamérica, y le he cambiado a S porque la gente usa S, pero originalmente debe ser con Z, ¿no? Entonces ese es nuestro principal mecanismo. Pero ese empuje en la placa Nazca sobre la sudamericana hace pues reajustes de la corteza terrestre como consecuencia de esta interacción. O sea, la cordillera se va moviendo por ese empuje y en la forma alcanzada por la cordillera de los Andes. Esta última se desarrolla siguiendo los patrones geomorfológicos y tectónicos dominantes de los bordes de la cordillera occidental y oriental. Estos son
términos técnicos de los geofísicos que yo he tomado, ¿no? Pero quiero que recuerden ustedes, bordes de las cordilleras occidental y oriental. Ah, o sea, ahí también se produce el sí señor, pero son parte de este acomodo. Porque, digamos, el motor principal es la interacción de las placas de Nazca y Sudamérica. El IGP tiene estas vistas en su página. Entonces, vean, aquí está la placa de Nazca, cómo entra debajo de nuestro país. En la zona central entra muy echado, 15 grados. ¿Ah? Esta zona, ¿no? 15 grados. Y esta es la placa sudamericana. Entonces, justamente en este empuje también ustedes noten acá está la cordillera occidental, pues acá hay falla, ¿no? ¿Ves esta flechita? Acá hay fallas, pues. Y ven ustedes la cordillera oriental, aquí también hay fallas, hay movimientos. O sea, hay sismos en esta zona, sismos en esta zona y sismo acá. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes hagan trabajos en la sierra, tienen que fijarse, pues, si hay fallas locales y pueden producirle sismos para su obra. No todo está en esos mapas que tenemos de macrozonificación del país. Cuando uno hace ya en una zona cercana, tiene que preocuparse de que el estudio geológico le diga si hay o no fallas activas en la zona, porque pueden moverse. Después vamos a ir. Más al sur del país, acá está el altiplano, esta placa entra, el buzamiento ya es 45 grados, ¿no? Bien, ¿eh? Y en este proceso rompe, pues, y por eso salen los volcanes. Acá en Lima también han habido volcanes. El cemento puzolánico que hace Cementos Lima es de volcanes históricamente, pues en tiempos geológicos han existido. Ese polvito rosado es de puzolano. Como ustedes saben, los romanos inventaron el concreto, ¿no es cierto? ¿Y qué usaban para eso? El cemento puzolánico. ¿Y por qué se llama puzolánico? Porque en la zona de Pozzuoli había ese polvito y habían descubierto que echándole agua con agregado se ponía duro como piedra, una piedra artificial. Y ahí viene el cemento puzolánico, que es básicamente volcánico, polvo muy infinito, ¿no? Cuando ustedes echan ese cemento Portland, se produce moliendo pues la piedra caliza a alta temperatura y sale este polvo infinito que tiene sus carbonatos, todos ustedes que conocen eso a detalle, ¿no? Miren el altiplano. Cuando yo vi la primera vez esta vista me impresionó porque es tan grande, mira, a esta escala, ¿no? Aparece el altiplano como una meseta acá, de otro material. Interesante, ¿no? Interesante. Y esta zona, la selva de Puno, también hay sismos. Sangabán, por ahí, al oriente ya, también hay sismos. Bien, acá hay una vista de algunos sismos históricos en el Perú con magnitudes mayores de 8. Por ejemplo, en la zona de Lima, registro, fíjese, de 1600. Paso. 1600 es 1655, 1586. Acá está el de 1746, que es el que esperamos que se repita pues en el otro. Mira, está al norte de Lima por Chancay, ¿no es cierto? Por ahí. Toda esta zona va a repetirse el sismo en algún momento. Ahí tengo una vista donde está este estudio, voy a sacarla para ponerles a ustedes para compartir. El sismo del año 40, que fue en Canta, el más fuerte del siglo XX, aquí cerca de Lima, ¿no? Después hemos tenido, que no figura acá, el sismo en Pisco. Acá está en Nazca en 1942 y se repitió en 1996. Después hemos tenido en Atico por aquí el año 2000, ¿cuándo sido el de Atico? 2007, ¿no? 2007. Y falta pues en esta zona del sur. El último grande ha sido 1868, como ustedes ven acá, frente a Arica, cuando todavía era territorio peruano, ¿no? Y la mayoría pues van a lo largo de la costa. Ustedes dirán, ¿y por qué no hay acá al norte? Efectivamente, ¿no? Acá hay menos sismicidad, históricamente hay menos registros. Este es en Satipo, del año 47, y este es un sismo famoso en el Cusco en 1650. Ocurrió otro en 1950, 300 años después, que también provocó daño. Pero ahí no es que sean tan grandes, sino que por el tipo de suelo y se produce intensidades muy fuertes, ¿no? Si yo me fijo en los instrumentos, tengo esta mancha, ¿ves? Interesante, ¿no? Esta mancha de sismos. Entonces, tenemos acá esta zona que se entra acá y esta zona de acá. ¿Sí? La ceja de selva, pues, cordillera oriental, cordillera occidental y zona de subducción. Y aquí también todo eso tenemos, ¿no? Aquí en la frontera con Brasil también hay una zona donde se producen temblores.
Acá hay una listita, y por favor acá hay una página web que ustedes pueden revisar. Me parece que lo he puesto en el aula virtual. Vamos a ver ahora. Terremotos en el Perú. Entonces, la siguiente semana, a ver. No está publicado, vamos a publicarlo. Efecto de los sismos, películas sobre la ecuación. No, no le he puesto. Voy a ponerlo, voy a poner ese. Y hay un cuestionario de la primera práctica calificada. Mejor vamos a ocultarlo, ¿no? Ya está. Ok, entonces, ahí pueden ustedes ver una lista de sismos mucho más extensa que esta, ¿no? Y aquí, de estos tenemos registros, pues. Y anteriormente también había algunos, no muchos registros, ¿no? Nuestro primer instrumento se colocó el año 40, pero después de que ocurrió el sismo de que fue en mayo, el 25 de mayo, si mal no recuerdo. Bueno, el año 66, en Huacho, Barranca, norte de Lima, magnitud 7.5, intensidad 8, más o menos fuerte, profundidad 38. Vean ustedes que todos son superficiales, ¿no? Los que hemos registrado acá, digamos, en esta zona. Moyobamba, que es una zona de la ceja de selva, intensidad 9, bien fuerte, ¿no? Es 69. Y una magnitud menor, claro, pues menos profundo, ¿será? O las condiciones del suelo. El sismo de Chimbote, Huaraz, ¿no? 7.7, 31 de mayo, pues este tema, el problema del deslizamiento de esa parte del hielo de Huascarán, decía 8. El año 74, acá frente a Lima prácticamente, Lima y sur del país, 7.5 y 8. En Arequipa, el 79, 6.9, en otra escala, ahora vamos a explicar después las escalas. Intensidad 7, no mucho. Rioja, Moyobamba, esta zona cercana, ¿no? El departamento de San Martín. 6.4, con intensidad 7. Moyobamba también, el año 91. El de Nazca, el año 96, más o menos, 7.3, ¿no? Pero intensidad 7. Tsunami leve, licuación de suelo, vamos a ver unas fotos también. El de Atico, que afectó, Atico es una localidad al norte de Arequipa, Moquegua y Tacna, tsunami en Camaná, 8.4 MW, otra escala ya, ¿no? 6 y 7, tampoco fue una gran intensidad. Y el último, el de Pisco, magnitud 8 en MW, produjo intensidades entre 7 y 8 entre Pisco y Chincha y tsunami en Pisco. Bien, sobre esta base, entonces, nosotros hemos producido esta zonificación del país, ya sobre información técnica, de ahí viene, ¿no? No lo hemos inventado. Entonces, el año 2003 teníamos 3 zonas nomás. ¿Ve? La zona más alta, la de la costa, la zona intermedia aquí, la zona central del país, y la selva, la zona más baja. Y hemos pulido, digamos, esto en el 2018 a nivel de distrito ya. Esta división se ha hecho de distrito y ahora hay 4 zonas, porque habíamos subido el coeficiente sísmico. Dijimos, no, es mucho esto, ¿no? Va a afectar mucho. Entonces vamos a hacerlo más preciso y se redujo por distritos, zona 4, 3, zona 3 también aquí, la que acabamos de ver, Boyobamba y Rioja, por ahí, que abarca pues varios departamentos, ¿no? Parte de Loreto, San Martín y alguito de Amazonas. Zona 2, el resto de la sierra, y zona 1, la parte ya de la selva. Muy bien. Entonces, ya hemos visto esta primera parte. Vamos ahora a ver un poco más de información técnica. Son 10 para las 8, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, pues muchos de ustedes se van a aburrir. A ver, ¿alguna pregunta para conversar? Ya el próximo martes pues ya tenemos práctica, ¿no? Ya estamos viendo y alguna información técnica. Ahora quisiera ver algo más y vamos a ver un par de ejercicios por ahí.
Ahí tiene preguntas. Haldor Sánchez ha levantado la mano. Adelante, Haldor. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. No le escucho. Ingeniero, ¿me escucha? Ahora sí. Ok, ingeniero. Sí, una consulta. Me llama la atención una duda. ¿Cómo podemos relacionar el diseño que nosotros hacemos para un sismo moderado, ¿no es cierto? Que vamos a aprender a diseñar para un sismo moderado, con la acumulación de energía que vemos por todas partes. Bueno, en lo personal he visto por todas partes, que en toda la parte de nuestra costa del Perú se está acumulando energía, ¿no? Según nos explican, se proyecta a que en un corto plazo haya un sismo de gran magnitud, que posiblemente supere a un sismo moderado. ¿Cómo podríamos relacionar eso con lo que nosotros diseñamos? ¿Hay algún criterio extra? ¿Se está tomando en cuenta eso? Bueno, en primer lugar, no es en el futuro cercano, Aldo, ¿no? Ese estudio que yo tengo y que se ha estado saliendo de vez en cuando, es un estudio que predice efectivamente que en algún momento va a ocurrir un sismo de gran magnitud. Eso no es ninguna novedad. Justamente cuando hemos hablado del sismo severo hemos dicho, bueno, 500 años, sismo moderado 50, 70 años, ¿no? Entonces, históricamente, ¿cuánto ha sido el último sismo moderado que hemos tenido en Lima? Bueno, el año 1974. Saca tu cuenta cuántos años son del año 74 acá, Aldo. Ajá. ¿Ya? Aproximadamente 52 años por ahí, 51 años. No, 47 años, ¿no? 47, ok. 4, 11, 7, ya, 47 años. Esos sismos, tipo ese del año 74, en promedio se supone que se producen cada 50 años. Pero nosotros tuvimos el año 66, por eso le mostré la listita esa. Y el 74 también. ¿Ah? Tan corto, sí, pues. Pero ya no hemos vuelto a tener, ¿no? Sismos moderados. Para esos sismos nosotros estamos, digamos, tenemos esa resistencia que nos va a hacer. Pero sismos severos no ocurren pues a cada rato. Requieren, digamos, más tiempo para acumular más energía. Entonces los sismos severos con el que tú has escuchado eso, tienen un promedio de periodo de retorno de 500 años, 475 años si quieres. El último que hemos tenido es el de 1746. A ver, nuevamente resta, Caldo, otro reto. De 1746 para acá. Son 54, 254 más 21, 275, ¿no es cierto? Ya pues, todavía faltan 200 años, así que no es en el futuro cercano. En el futuro cercano, lo más probable es que tengamos algo así como el del sismo del año 66 o del año 74, quizás del año 40. Pero ese sismo grande que va a ocurrir en promedio, digamos, esperemos pues que no sea tan pronto, ¿no? Tiene este periodo de retorno. Por eso es que nuestras normas nos conducen a diseñar para resistir estos sismos moderados, pero no nos conducen para resistir ese sismo severo. Si tu obra cura 50 años y faltan 200 años para que ocurra ese otro gran sismo, ¿por qué vas a diseñar para ese sismo? Pero puede ocurrir antes, sí. ¿Y qué pasa que ocurre antes? Que tu estructura no debe colapsar. Ese es el concepto. Eso es lo que nosotros hacemos. O sea, cada vez que ocurre estos sismos chiquititos no pasa nada, eso no aporta nada de energía, ¿no? Pero un sismo moderado sí más o menos se aporta algo de energía. Un sismo de intensidad, digamos, de magnitud 7 o por ahí ya te da algo de energía, ¿no? Pero igual, un sismo de magnitud 8 tiene 30 veces más. Entonces, nosotros viendo la sismicidad histórica, nos permitimos diseñar para estos sismos, para el moderado, el leve y el moderado de todas maneras, ¿no? Ahora, es un tema de probabilidades. Tú dices, una vez que ocurrió ese sismo ya no va a volver a ocurrir. Bueno, eso no sabemos. Recién estamos juntando información para tener certeza de eso o lo otro, ¿no? Vamos a ver entonces el grupo de
de vistas para poder ahí cuantificar un poco mejor esto, ¿ya? A ver, vamos a compartir. Ahora tenemos que cuantificar y ahí vamos a tener la respuesta a muchas de estas dudas seguramente. Bien, seguimos entonces con el origen de los sismos. Ahora vamos a ver la teoría del rebote elástico, las ondas, ya caracterizar las ondas, cómo medimos nosotros las ondas, características de los registros y la magnitud de intensidad. Ya, ahí está. Con las ondas vamos a poder, y los instrumentos vamos a poder medir la distancia. Ahí ya tenemos una primera cosa de calcular, y con las magnitudes de intensidad vamos a poder medir la energía que se libera. Uy, tengo que quitarle ese ruido. Muy bien, la teoría del rebote elástico se origina en California en 1910, postulada por el profesor Reed, ¿no? ¿Por qué? Porque como hemos visto, la falla de San Andrés atraviesa zonas pobladas, entonces se evidencia esta deformación de la pista, así, ¿no? Acá, ponte, imagínate que ese sea la falla de San Andrés. Entonces yo tengo pista acá que cruza, y esto se ve efectivamente así. Entonces es un movimiento horizontal, ¿no? Claro, es una transformación. Cuando está relajado después de un sismo, así, entonces esto se evidencia, por eso de ahí sale esta postulación inicialmente para estas fallas superficiales de California. Pero se puede extender a otros tipos de fallas, porque ahí la evidencia del mecanismo es de transformación. Pero el tema es igual, ¿qué dice aquí? Dice que la energía elástica acumulada en las zonas de convergencia o de movimientos relativos de las placas se libera súbitamente cuando se excede la capacidad resistente de los materiales originándose las ondas sísmicas. Está claramente, esto es un complemento de la definición que habíamos dado de los sismos. Entonces, una vez que esta fuerza ya no puede ser resistida por esta falla, acá pues se rompe, ¿no? Y rebota. Y hay evidencia que esto se pasa para acá y se pasa acá. Por eso que le llaman rebote elástico. Porque no es que se queda paralelo, ¿no? Sino como que se fue para allá. Así es, ¿no? Entonces, los movimientos generados por las placas acumulan energía en la roca. Cuando los esfuerzos exceden la resistencia de la roca, esta se rompe. Como esto, ¿no? Acá está la posición original, está deformado, ¿no? Pues se rompe y ocurre el sismo y se queda así. ¿No? A ver. Ahí está, ¿ves? Falla de deslizamiento lateral. Aprovecho para mostrar, para decir que si yo estoy parado acá y miro hacia acá, ¿en qué dirección se está? Aunque eso, a que cubre esta flecha tan mal, ¿no? La flecha dice para acá y se mueve para allá. Este es un mal ejemplo. Están al revés. Sí, están al revés las flechas. Hoy ya no voy a mostrar esta peliculita. Ok, pero bueno, ustedes entienden de dónde es que salió esta famosa teoría del rebote elástico. Vamos a ver, revisar rápidamente la definición de falla, ¿no? Las fallas geológicas que ustedes han visto en su curso de geología son estas fracturas a lo largo de la cual se han producido desplazamientos de dos bloques adyacentes en tiempos históricos, ¿no? Y en el caso de los sismos, pues ahí se han localizado los focos de los sismos. Estos desplazamientos pueden ser de milímetros a centenares de kilómetros. Se mueve, ¿eh? Cuanto más largo es este movimiento, seguramente la magnitud del sismo ha sido mayor. La cantidad de energía acumulada hace que se mueva, ¿no? No 10 metros, centenares de kilómetros a veces, 500 kilómetros. Eso es un sismo enorme, pues, ¿no? Que he movido 500, imagina. 300 kilómetros ya es bastante. Los desplazamientos varían en 1 centímetro anual en la cercanía de los polos, ahora he corregido esto, a 15 centímetros anuales en el Pacífico ecuatorial. Acá entre la placa Nazca y la sudamericana en Lima, tenemos entre 6 y 7 centímetros al año. O sea, no se está deformando, ¿no es cierto? Se está moviendo, pero está trabado. Se mueve, se está acumulando energía. Por eso después pues, de cientos de años se mueve varios metros, ¿no? Acá están dos tipos de fallas. Fíjense que en esta primera el movimiento es más o menos vertical. No es vertical, no está acá inclinadito, ¿no? Esta flechita voy a cambiarle color porque casi que no se nota. Es un movimiento básicamente vertical.
Entonces, en cambio, este de abajo es como el que acabamos de ver, ¿no? Es un movimiento horizontal, ¿ya? Estos movimientos horizontales se llaman falla lateral, los movimientos verticales se llaman falla normal o falla inversa o reversa. Entonces, cuando la placa encima del plano baja, acá está el plano, ¿ya? Esa placa es la que yo considero que está encima de este plano. Entonces, si esta baja, se llama falla normal. Lo contrario, cuando esta placa que está por encima sube, se llama falla inversa o reversa. Y la falla lateral, si yo me paro acá y miro aquí, por eso estaba queriendo usar el ejemplo de la figurita, si yo miro acá, esto se está moviendo hacia mi izquierda. Entonces falla lateral izquierda. Es un tema relativo, porque si yo me paro acá y miro hacia acá, igual se mueve hacia mi izquierda. En cambio, cuando se mueve hacia la derecha del observador, es falla lateral derecha. Esos son los principales movimientos que ustedes van a ver, y tienen, por supuesto, su nombre en inglés, ¿no? ¿Alguien ha hecho alguna pregunta? ¿No? Me pareció escuchar. Ok. A ver, entonces un ratito, vamos a... Yo ya cerré la... No, acá está. Un ratito, ¿ya? Quiero que veamos esto. Quiero que veamos esto y ustedes me digan, aquí nuestra falla de Nazca, la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿qué tipo de falla es esta? A ver, ¿dónde está? Sería una falla normal. Aquí está. A ver, mírenlo bien, este es el plano. ¿Cuál Una está falla encima? normal, porque se Y está la que está metiendo, ¿no? encima está yendo hacia arriba o hacia abajo, a ver qué dice la definición. Acá está la placa encima. La placa encima sube o baja. Si sube es reversa, si baja es normal. A ver, la que está encima sube, sí, ¿no? La que está debajo baja, la que está encima sube. Reversa o inversa. ¿Ya? Y la falla que vimos al comienzo de movimientos, ¿dónde está? Un ratito. Acá está. Esta. ¿Esa qué tipo de falla es? ¿Quién quiere decir? Falla lateral, ingeniero. ¿Lateral de cuál tipo? ¿Derecha o izquierda? Derecha sería. Derecha, ¿no es cierto? Porque yo estoy acá, miro aquí, esto se mueve hacia mi derecha. Me paro acá, miro acá, se mueve hacia mi derecha. Ya, son sencillas como ustedes pueden ver. Listo. Ondas. Muy bien, vamos a trabajar nosotros con 4 tipos de ondas. ¿Ah? P, S, R y L son sus iniciales. Tenemos 2 grandes grupos. Ondas de cuerpo, sólidas o esféricas, porque se llaman así, son las que se propagan en el medio de la litosfera, ¿no? En la parte sólida. Cuando alcanzan la superficie, como ustedes saben, las ondas pues cambian de dirección, ¿no? También se difractan, o sea, pueden dividirse en varias, ¿no? Se refractan es cuando cambian de dirección y se reflejan también las ondas. Son las 3 propiedades de las ondas que ustedes han aprendido en su curso de física 1, seguro. Bueno, entonces en el medio donde se produce el sismo, el foco, salen en todas direcciones. Por eso se llaman ondas esféricas. Porque se propagan en todas direcciones, como cualquier explosión. Se trasladan a través del medio sólido. Entonces le llamamos también ondas de cuerpo. En inglés, B labial, body, ondas de cuerpo. Body waves, ¿no? Y estas son 2. PS, en general se las conoce así, pero también por algunas de estas otras definiciones que son complementarias. Acá hay 4 clasificaciones, ¿no? Primarias y secundarias es por el tiempo en que llegan. Mira, acá hay un sismograma acá. El primero registro la onda P. Luego llega la onda S. Evidentemente, pues, esta es más rápida, por eso llega primero. Entonces dice ondas primarias. Y ondas secundarias la que llegan segundo.
pero tienen otras definiciones. Dice ondas longitudinales, volumétricas, compresionales. Ahorita vamos a ver por qué. Y la secundaria dice ondas transversales, distorsionales y cortantes. A ver, onda P. Y tenemos esta simulación. Se supone que se propagan en todas direcciones. Yo he tomado una dirección, como tomar un radio, yo he tomado una dirección acá, ¿no? Este bloquecito. Entonces, ¿en qué dirección se está propagando la onda? Está propagándose paralela o en la dirección de propagación es la dirección longitudinal. Por eso le llaman ondas longitudinales a lo largo de la onda, de la dirección de propagación coincide con esto, ¿no? En la dirección de propagación la onda se está propagando en esa misma dirección. Ajá, mira pues. Entonces, ondas longitudinales. ¿Qué más? Vamos a ver la deformación. ¿Cómo se deforman estos cubitos? Se deforma el volumen. El volumen de ese cubito se achica. Entonces, ondas volumétricas. ¿Y qué esfuerzo producen acá? Ustedes lo ven clarito, ¿no? Cuando se forma la onda. Ya. Entonces, la partícula vibra, se mueve en la dirección de propagación. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, la vibración ocurre en la dirección de propagación. Por eso se llama onda longitudinal. La deformación es volumétrica y el esfuerzo que se produce es de compresión. Por eso se llaman ondas longitudinales, deformación volumétrica, esfuerzos compresionales. También se llaman ondas de compresión. Muy importante esa definición. O primarias o de compresión son quizás las definiciones más comunes. El otro grupo, las que llegan después, secundarias, por el tiempo de llegada. Eso de acá es la clasificación según el tiempo de llegada. Entonces, longitudinal le dijimos porque la partícula se mueve a lo largo de la dirección de propagación. Ahora vamos a ver que la otra onda se mueve la partícula, acá está. El movimiento de la partícula con respecto a la dirección de propagación es perpendicular. Transversales, o ondas transversales. ¿Cómo se deforma este cuadradito? ¿Cambia de volumen? No, se distorsiona. ¿Y qué esfuerzo se produce? Corte, ¿no es cierto? Entonces las ondas S, la partícula se mueve en la dirección transversal, se producen esfuerzos de distorsiones, perdón, de formación distorsional, y se producen esfuerzos cortantes. Estas ondas van a tener una participación muy activa, digamos, en nuestra definición de los perfiles de suelo, y para muchas cosas vamos a usar ondas tipo cortante. Aquí les estoy mostrando cómo son. Una vez que llegan a la superficie, las ondas cambian de dirección, se refractan, ¿no? Y se convierten en ondas de superficie de Rayleigh y Lobe, otros dos tipos de ondas. Acá tenemos las ondas de Rayleigh. Son ondas en la superficie. Más abajo acá no se mueve, solo en la superficie. Y la partícula, ¿cómo se mueve? Como está indicado aquí, es una elipse hacia atrás. Así. ¿Sí? Las partículas son las que vibran, ¿no? Las partículas no viajan, viaja la onda, ¿no? La partícula vibra y se forma la onda. Y la onda viaja. Como cuando ustedes juegan con una soga colgada, ustedes mueven así y se forma la onda, ¿no? Bonito, ¿no? Claro, vibra, pues. Ya, entonces las ondas Rayleigh son así, estas ondas de superficie. Como ustedes verán, casi que son similares a las ondas S, ¿no? Pero en la superficie. Entonces, cuando vienen ondas S y vienen ondas Rayleigh, la cosa es brava, pues. Ajá. Y las ondas Rayleigh demoran un poquito para llegar. Ahí está, mira, yo sumo esta onda. Le sumo esta de acá, se agrava la cosa, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya? Eso es real. Y las ondas son las ondas Lobe, que se mueve la partícula, acá está la partícula, se mueve en realidad de costado. Aquí está, ¿no? Indicando. Se mueve de costado. Muy bien, cada una de estas ondas tiene una velocidad. La onda P, ¿cómo se calcula la velocidad? Aquí está. C es el símbolo para onda, velocidad de onda. C sub P, C sub S, ¿no?
¿De qué depende? De las características elásticas del medio en que se propaga. Módulo de elasticidad, densidad, módulo de Poisson. Módulo de corte, que está en función del módulo de elasticidad, en función del módulo de Poisson, y la densidad. Y las ondas Rayleigh, digamos, tienen 92% de la velocidad de las ondas S. Las ondas Lobe está la velocidad entre dos valores, ¿no? De la superficie y un poquito más adentro. Vamos, son del mismo orden de magnitud que las ondas S. Ya. Bien, aquí definimos entonces epicentro e hipocentro o foco. El punto donde ocurre la rotura, donde comienza a romperse este contacto entre las dos placas, le llamamos foco. O hipocentro, centro profundo. Recuerden que hemos hablado de la profundidad focal. Ya pues, ahora decimos foco es el punto donde se inicia la rotura del sismo, y ahí vamos a medir ¿qué? Magnitud. Ya, si lo proyectamos a la superficie, vamos a tener el epicentro, que es el centro superficial. Pero como ustedes ven claramente, ahí no se produce el sismo. ¿Sí? Pues, esta es una indicación para poder usar la superficie para ver la longitud y la latitud a la que ocurre el sismo, para ubicar el sismo. Pero de ahí hay una profundidad. O sea, yo necesito latitud, longitud y profundidad para ubicar dónde comenzó el sismo. Ya, a partir del foco, entonces se propagan todas las ondas esféricas. Acá está, mira, está una traza esférica, ¿no? Esta es la traza de la esfera. Y aquí, si yo corto con un plano horizontal, tenemos estos círculos. Entonces, conforme nos vamos alejando, va disipándose la energía y la intensidad va variando. Entonces, aquí ya podemos hacer una primera introducción. La magnitud nos va a medir la cantidad de energía que se liberó. Nada más. El tamaño del sismo. Entonces, propagan las ondas, vibra, ¿no? Cuanto más cerca esté yo a esta zona, voy a tener una intensidad más fuerte. Cuanto más lejos esté, voy a tener menor intensidad. Entonces, la intensidad es la medida ya de la vibración o el sacudimiento en el suelo. Y dependerá de la distancia. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4 rayitas. Ya, acá hay intensidad 1. 1, 2, 3 rayitas. Acá intensidad 2, más fuerte, ¿no? 1, 2, 3, 4, más de 4, menos fuerte. ¿Ves? Entonces depende de dónde esté para ver la intensidad. Por eso las normas, cuando hablan de los principios del diseño y habla de sismo severo o sismo moderado, indica en el lugar. En el lugar. Y cuando vimos esta relación de cuántos sismos ocurren al año, de magnitud y qué sismo causa, decía, dependiendo de la distancia. Así es. Y que nunca pregunten, oye, ¿qué magnitud va a resistir este temblor? No, puedo resistir magnitud 9, pero a 5.000 kilómetros, ¿ah? Me están engañando, ¿no es cierto? Magnitud tiene que ir en todo caso agregado o completado con una distancia. Por eso cuando dicen el sismo que va a ocurrir en los próximos años de magnitud 8.9, bueno, ¿a qué distancia pues? Bueno, a 100 kilómetros, un poco más de Lima, ya. Va a producir aceleraciones del 60% de la gravedad posiblemente, ¿no? Y eso es mucho, sí, es muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues así es, ¿no? Ya, listo. Entonces, a ver, entonces ahora las ondas viajan, pues, por toda la Tierra. Entonces yo tengo un foco del sismo aquí, ¿no? Y aquí voy a ver la trayectoria de las ondas sísmicas P y S, porque son las que viajan por el medio sólido. En toda esta zona viajan las ondas P y las ondas S. Quiere decir que en toda esta zona de acá yo puedo registrar estas ondas y tener un tipo de magnitud. Así comenzó la magnitud Richter. Pero las ondas atraviesan toda la Tierra y se registran por acá. Ondas P. Así llegan al otro, sí, señor. Atraviesan el núcleo. Pero este núcleo exterior es líquido. Entonces no llegan ondas S. Mira, acá dice, no llegan ondas S. No hay. No lo atraviesa. ¿Y por qué esto está curvo? Porque la densidad del material va incrementándose conforme vamos entrando. Y entonces, conforme cambia la densidad, cambia pues la velocidad de las ondas y cambia su dirección. Por eso es que esto es curvo. Porque si la Tierra fuera homogénea, ahí está, mira, las ondas se propagarían exactamente así.
Pero como no es homogénea, entonces las ondas, aquí en esta figura está clarito, van cambiando así de curva, y acá tangente a eso, ¿no es cierto? Acá están las ondas P y las ondas S. Onda P llega primero, luego las ondas S. Y hay una zona, cuando se llega la curva acá, evidentemente acá no llegan. Hasta que vuelve a salir esa que cambia de dirección, porque se refracta, pues, porque cambia de medio. Y acá nuevamente se vuelve a refractar, entonces aparece por acá. Hay una zona que se llama zona de sombra o de penumbra. La estación sísmica no registra ni las ondas P ni las ondas S. Acá está entre 105 y 140, todos dicen 95 y 140, bueno, depende, no vamos a pelear. Pero acá sí, ¿ve? Llegan ondas P. En toda esta zona llegan las ondas P. Entonces, con las ondas P voy a tener una medida de magnitud, con las ondas P y S por acá voy a tener otra medida de magnitud, ¿no es cierto? Y con las ondas de superficie también, otra medida de magnitud. Entonces, acá no llegan ondas S, aquí solo llegan ondas P, acá llegan ondas P y S. Aquí tenemos las velocidades. Qué interesante. Velocidad. Acá está, mira, el núcleo interior, núcleo exterior líquido, el manto, la astenosfera, manto superior, ¿no? Acá hay un sitio de alta velocidad y la litósfera, la parte dura. Velocidad de las ondas. Bueno, tenemos acá cerca de la superficie de las ondas P, 7 kilómetros por segundo. Conforme va entrando, va aumentando la velocidad en el medio, hasta casi 13,5 kilómetros por segundo. Aquí baja, ¿no? En ese núcleo externo porque es líquido, ¿no? Como ustedes saben, la velocidad es en las ondas, cuanto más denso, más rápido, ¿no? Igual que las ondas del sonido, hasta 13 kilómetros. Las ondas S van aumentando, aquí ya tienen menos, aumentando hasta más o menos 7 kilómetros por segundo. Pero las ondas P son las primeras que llegan y pueden llegar en 8 kilómetros por segundo. Es rapidísimo. Por eso en México sí han desarrollado un sistema de alerta temprana porque los sismos ocurren a 200 o 300 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces sí tienen pues un minuto tranquilamente para dar una alerta. En nuestro medio eso no es tan efectivo, digamos, si los sismos se producen frente a nosotros. Pero podría ser avisar a otras ciudades cercanas. Eso sí es cierto, ¿no? Ese tiene su medio. Ocurrió un sismo grande en Ica, entonces sí podemos tener un minuto para hacer en Lima, que está viniendo sismo grande. Ojalá algún día tengamos ese sistema. ¿Qué medimos? ¿Qué instrumentos tenemos? A ver, con 2 minutos, de 10 minutos, está bien. Sismoscopios, sismógrafos y acelerógrafos. Sismoscopios solamente nos permiten, digamos, escuchar el sismo. Es un aparato como este. Un péndulo que está colgado de acá. Miren esta agujita, ¿no? Está colgado aquí, agarrado acá. Acá está el péndulo, acá está la masa del péndulo. Estos son 2 imanes para amortiguar, para que no siga vibrando indefinidamente. Y tiene por arriba, unido, esta palanquita con un vidrio, con una aguja acá como las agujas de las vitrolas antiquísimas, y eso se pone con humo, se humea con una vela, y esto al moverse marca acá. Entonces, este sismoscopio tiene un período, y yo puedo comparar entre distintos sismoscopios para ese período, si en una zona amplifica más o menos. Para eso se usa, nada más, ¿no? Ya. Pero básicamente lo que nosotros queremos son acelerógrafos. Antiguamente los chinos habían desarrollado también un sismoscopio, este jarrón de los dragones. Adentro tiene un péndulo y acciona a estos dragones que tienen una bolita acá en la boca. Y dependiendo de la dirección en que se mueva, la bolita cae en alguno de estos zapitos. ¿Eh? Los sismógrafos ya tienen pues este principio que se mueve el suelo y graban el movimiento del suelo, la aceleración primeramente, ¿no? Primeros sismógrafos al principio del siglo XIX, este es el principio básicamente, se mueve la base, la masa se queda, entonces lo que graba es el movimiento del suelo, siendo la masa más o menos fija, como el péndulo de Foucault, ¿no? Hay ya de otros tipos como ustedes aquí exageran, digamos, el brazo para indicar que esto se está moviendo y esto está fijo. ¿Qué registra un sismógrafo? Microsismos. O sea, sismos pequeños, porque justamente tienen gran amplitud. Acá hay otros tipos de sismógrafos, mecánicos, de banda ancha, de deformación, en fin. Lo que a mí me interesa es decirles a ustedes que tienen una gran amplificación,
que funcionan de manera continua, por eso en estos antiguos aquí tenían una serie de instrumentos en estación para que si yo tengo que sacarle el registro a uno de ellos, hay otros que siguen funcionando, ¿no? Y van permanentemente dando vueltas todo el día. Y registran aceleración. Entonces, si yo miro una de estas, esto es lo que veo. Aquí miro, esto. ¿Ah? Esto es una línea y hay pequeños movimientos, ¿sí? Pues son tan sensibles que registran, digamos, los movimientos ambientales. Este movimiento es ambiental. ¿De dónde proviene? Bueno, de los carros, de la gente. Siempre hay pequeños movimientos. Como son tan sensibles estos instrumentos, registran. Ah, pero acá ya hay un sismo, ¿ves? En esos antiguos así teníamos esta, se superpone, pero había que extraerlo de acá, ¿no? Y acá tenemos un sismo. Por ejemplo, esto es una estación en Ñaña. En Ñaña tiene el geoficio con un túnel en el cerro, hay un evento del año 99. Registro de un sismógrafo se llama un sismograma, grama de registro, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es un acelerograma en realidad? ¿Para qué sirve? Para determinar los parámetros del origen de un terremoto, básicamente. Un instrumento que es tan sensible y no mueve las estructuras, pues porque para eso no se usa. Lo usamos para características del medio y del proceso de ruptura, para localización del epicentro y para el cálculo de la magnitud, básicamente. Entonces, típicamente un sismógrafo tiene esta forma. Primero llegan las ondas P, luego llegan las ondas S, y aquí, por ejemplo, está marcando las ondas L. Otros marcan las ondas S. Dependiendo del tipo de onda, vamos a usar diferente definición de magnitud. Entonces, este instrumento que es de gran amplificación, cuando la aceleración es muy grande ya se satura, ¿no? Y la aceleración grande es la que nos interesa a nosotros, que es la que afecta a los edificios. Entonces usamos otros instrumentos que son los acelerógrafos. Este es un sismograma típico. Un sismograma, entonces yo tengo acá nuevamente el registro de el tiempo que llegó la onda P, pasa un tiempo hasta que llega la onda S, llega la onda después porque es más lenta, ¿no es cierto? Luego, acá tenemos ya la amplitud y luego esto va decreciendo. Entonces, en función a esta distancia entre la onda P y la onda S, es posible calcular la distancia basándonos en la velocidad. Acá está la velocidad de la onda P, si conocemos el medio, su módulo de elasticidad, su densidad y módulo de Poisson, calculamos la onda S, la velocidad de la onda S, y con este tiempo vamos a sacar ese valor. Permítame, vamos un ratito, sacar ese ejercicio. A ver, ¿dónde los tenemos los ejercicios? Ejercicios de distancia, ¿no? Distancia epicentral, a ver, ejercicio de Casté. Distancia focal, ejercicio de distancia focal, enseguida lo vemos. Ya, vamos a compartir entonces nuevamente. A ver, vamos a hacer este esquemita. Yo tengo, digamos, aquí el foco donde se produjo el sismo. Y tengo esta distancia hasta donde he registrado este acelerograma que vimos hace un momento. O sea, yo necesito este dato, ¿no? El intervalo, la distancia entre el tiempo, en tiempo, el tiempo está aquí horizontal, el tiempo que llega a la onda P, el tiempo de la onda S. Entonces yo tengo T sub S menos T sub P. Ya, ok. Entonces, las dos ondas parten del mismo punto. La onda P va con la velocidad C sub P y la onda S con menor velocidad. Entonces, el espacio recorrido por las dos ondas es el mismo. Aquí está, delta distancia recorrida por las ondas P y S. La velocidad de la onda S por su tiempo de llegada, la velocidad de la onda P por su tiempo de llegada. Despejamos de acá T sub S y T sub P.
delta entre C sub S, delta entre C sub P. Y ahora voy a restar, ¿no es cierto? T sub S menos T sub P, porque eso conozco. Entonces tengo delta, 1 entre C sub S menos 1 entre C sub P. Saco factor común acá, como un denominador, C sub S por C sub P, delta, C sub P menos C sub S. Despejamos delta y obtenemos esta fórmula. T sub S menos T sub P, que es dato, por C sub S por C sub P y dividido entre C sub P menos C sub S. Entonces, nosotros calculando la velocidad C sub S y C sub P en función de esos parámetros y teniendo como dato T sub S menos T sub P, podemos obtener la distancia focal. No lo ha cargado, ¿no? De ejercicio de distancia focal. Ajá, aquí está. Aquí tenemos unos datos entonces, ¿no? Ese ejercicio está en el aula virtual, ¿no? Solo vamos a ver rapidito porque no tengo mucho tiempo. Mi dato es que T sub S menos T sub P son 24 segundos. Dato es que el módulo de elasticidad lineal es 49.000 megapascales. El módulo de Poisson, 0,15. Y la densidad del medio que se propaga, 2.800 kilos por metro cúbico, en kilogramos masa, ¿no? G es E entre 2 por 1 más mu. C sub S, raíz de G entre ρ, y C sub P, E por 1 menos mu entre ρ, 1 más mu, 1 menos 2 mu. Entonces calculamos G. A ver, acá está, E, 49.050. Entre 2 por 1 más 0,15 me sale 21.000. Ya. Ese es el G. Entonces, la velocidad C sub S, G sobre ρ. Raíz cuadrada de G, 21.326 mega por 10 a la 6, entonces. Un pascal es un newton entre metro cuadrado. Y ρ, 2.800 kilos por metro cúbico. Un newton, como ustedes saben, es la fuerza necesaria para que un kilo masa sea acelerado 1 metro sobre segundo. Entonces aquí reemplazamos el newton por kilogramos, metro sobre segundo cuadrado. Al final se va al kilo, ¿no? Tenemos metro cuadrado ese cuadrado, sacamos fuera la raíz, me sale metro sobre segundo. 2.760 metros sobre segundo, 2.76 kilómetros sobre segundo. Aplicando lo mismo a la velocidad C sub P, aquí está, E, 49.000, 1 menos mu, 1 menos 0,15, 2.800, 1 más 0,15, 1 menos 2 por 0,15, y la misma transformación que hemos hecho nos sale 4.3 kilómetros por segundo. Aplicamos nuestra fórmula, 24 segundos, C sub S por C sub P, menos abajo dividiendo C sub S menos C sub P, 184.96 más o menos 185 kilómetros. Así de sencillo, ¿no? Podemos hacer cualquier ejercicio. Ya está, aquí está, ya deduje esto y ahí hice el ejercicio de distancia focal. Listo. En realidad, en el mundo, esto se hace simultáneamente de muchos sitios y se hace por triangulación, así como ustedes han aprendido en topografía, ¿no? De un sitio digo tantos kilómetros, de otra ciudad tantos kilómetros, al final salen y te ubican. Es un ratito porque hay una red mundial de acelerógrafos que han determinado las distancias y sobre esa base voy sacando. Muy bien, nos quedan los acelerógrafos para la siguiente clase. Ok, ¿alguna pregunta antes de retirarnos? Estoy compartiendo todavía, me parece, ¿no? Ya. Dejar de compartir. ¿No? Está compartiendo todavía. Bueno, pues. Ahora sí. Muy bien, entonces, ya hemos avanzado un poquito. El lunes vamos a seguir, el martes tenemos práctica hasta lo que lleguemos el día lunes, que seguramente vamos a hacer cálculos de energía, alguna otra cosita más por ahí. Listo, entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana.